Muy buenas noches, hermanos, Iglesia Betel, hermanos y hermanas que por un u otro motivo están viendo este culto. Bendecimos al Señor por sus muchas y grandes misericordias y vamos a orar para que este servicio sea de bendición a nuestras vidas. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús por sus muchas bondades y misericordia. Le pedimos, Señor, que usted sea propicio a cada uno de nosotros, Señor. Que bendiga este culto que hacemos, Señor. Que todo lo que podamos escuchar sea de bendición, Señor, al ponerlo, Señor, y al practicarlo. Padre Celestial, bendice, Señor, cada hermano, cada auditor, Señor, de esta grabación. Se lo pedimos todo y se lo agradecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, ahora siguiendo el orden del culto que hacemos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor.
Bien, hermanos, después de esta preciosa alabanza a nuestro Dios, vamos a hacer la oración que hacemos de intercesión. Hermanos, esta oración de intercesión no es una oración más, sino que es, hermanos, hemos tenido respuesta del Señor en varios, fuimos borrando varios que estaban en la lista. Así que bendecimos al Señor, y los que primero ponemos en la lista son los que están en primera línea allí, que trabajan en el área de la salud. Y está nuestra hermana doctora Maret. Ella está, gracias al Señor, ya bastante bien, ya dada de alta. El doctor Eddie Apolo, el doctor Gustavo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, que también está bastante más recuperado. Hermana Ruth y Helen del Águila, Leticia y Alonso, Patti y Moisés, Nelson Venegas, Rafael, mi hijo Rafael, y Javiera, mi nieta, Paulo Collao, Giancarla Gambi. Y también se nos integra Eric Castañeda a este grupo de trabajadores de la salud, que los ponemos en primera fila para orar por ellos. Tenemos también una lista de enfermos. Gracias al Señor, porque hay sido varios que han sido borrados, hermanos. Y gracias al Señor por ello, porque esto es consecuencia a la respuesta de las oraciones de todos nosotros. Tenemos en la lista a la hermana Mari, Victoria Fritz, Pastor Zacarías Romero, Matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, la nieta de mi hermana Charo, Juan Carrión, Nancy Romero, Andrés Romero, doctor Iván Reyes, Ana y la Vaca, Heriberto Higuera, Sandra Bravo, Richard Abelo. Sigamos pidiendo harto por Richard, porque su diagnóstico no es el mejor. Miguel González, María Alarcón, Margarita Santibáñez. Y también entonces tenemos, hermanos, las peticiones de oración por problemas, dificultades. Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Herminia Silva, Elizabeth Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, María Donoso, Celia Bernal, Susan Palma, Tami, Miguel Úbeda. Y saludamos también y ponemos en nuestra oración a los hermanos de Batuco, y bendecimos a nuestros hermanos de allá al sur, en Los Romeros, que también están viendo este programa, este culto. Así que por todos ellos vamos a orar, pidiendo que el Señor en su misericordia les bendiga. Y hermanos, les voy a pedir una cosa: cuando no todos ven a la misma hora el programa, pero cuando usted los vea, ya a la hora que sea, cuando estamos en oración, ojalá también usted pueda orar. En ese momento pueda orar, porque esa oración es parte del culto, ¿ya? Así que oramos al Señor Padre Celestial. Una vez más venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos primeramente por toda esta lista, Señor, que hemos leído, que están en primera línea, que son los que trabajan en el área de la salud, que tú les cubras, los protejas, los guardes, Señor. Señor amado, que nada de este virus, Señor, les alcance, seas tú su guarda, Señor. Tu palabra nos dice que, Señor amado, más a nosotros no llegará. Señor, gracias por ello. Y también te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, ayudando, bendiciendo y guardando, Señor, a estos hermanos y hermanas que están trabajando. También te pedimos muy especialmente la oración por los enfermos, Señor. Hay una lista de enfermos. Te damos gracias por tu respuesta,
porque hay varios de ellos que ya han salido, Señor, han sido sanados, Señor amado, y ahí están ya volviendo a su trabajo. Señor, pero te pedimos por lo que aún, Señor, falta de ellos que estén siendo, Señor, sanados. Tu trato es bueno, Señor. Ten misericordia y acompáñale. Bendice a cada uno de ellos, Señor, los que hemos nombrado, y sea, Señor, tu gracia abundante en sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos salud para ellos, Señor. Di la palabra, dijo aquel centurión, y mi siervo sanará. Señor, tuyo es el poder y tu obra es misericordia. Te pedimos también por todos estos hermanos, esta lista de peticiones, problemas, Señor, y algunos, Señor, esperando que tú en tu misericordia les guardes, Señor, les ayude. Hay varias ancianitas dentro, Señor, de este grupo. Te ruego que tú les acompañes, les cubras, Señor. Si hay problemas, si hay dificultades, seas tú sacándolas por misericordia. Padre, gracias por esta oración. Gracias porque podemos clamar a ti, sabiendo, teniendo la certeza de que tu respuesta es positiva y tu oído, como dice tu palabra, está atento al clamor de los que invocan tu nombre. Te agradecemos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, también ahora pasamos a la parte más importante, que es el mensaje de la palabra del Señor en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que Dios les bendiga y oído a lo que el Señor nos quiere hablar. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos amados, damos gracias a nuestro Dios maravilloso por su gran amor, su gran misericordia. Quiero en el nombre del Señor saludarles, hermanos, y que sean bendecidos por el Señor, especialmente la familia Almuna, la familia de nuestro hermano Juan Foster, sean consolados por el Señor, sean guardados por el Señor, sean bendecidos por el Señor. Dice el Señor que Él es el que da la paz, no como la da el mundo. Él da una paz diferente, ¿no es cierto? Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor, no como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. Bendito es el Señor. Un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, un tremendo abrazo en el Señor. Sean muy bendecidos, muy guardados, cada uno de ustedes, hermanos que nos están oyendo la palabra del Señor. Seguramente los hermanos de los Romeros también, algunos de ellos estarán conectados con nosotros en esta reunión, ¿no es cierto? Les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Salmo 127, hermanos, y vamos a leer en el Salmo 127, versículo 1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dos cosas, dos ejemplos nos pone el Señor aquí. Hermanos, que si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Amados hermanos, nosotros como iglesia del Señor debemos estar edificando en Cristo. Hablábamos, dice la palabra del Señor, hablábamos en algunas semanas atrás, que nosotros debemos construir en el Señor. Hay algunos materiales que el Señor nombra ahí, por ejemplo, nombra el hierro, el oro, la plata, las piedras preciosas, y también hay otros materiales que, hermanos, son más económicos, son más fáciles, más rápidos de construir, como la hojarasca, el heno, la madera. Hermanos, esas cosas son probadas y
y son quemadas. El fuego se las quema, ¿no es cierto? La obra de cada cual será probada, dice, por fuego, dice la palabra allí, ¿no es cierto? Y cada obra, hermanos, es probada y debemos nosotros edificar en Cristo edificamos con plata, con oro, con piedras preciosas, ¿no es cierto? Vamos edificando nuestra casa espiritual, nuestra familia, la función que el Señor nos ha dado a cada uno, hermano, es edificada en Cristo y debe ser edificada con materiales sólidos que no sean quemados el día de mañana. Entonces acá dice, hermano, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amados hermanos, el Señor, nuestro Padre Celestial, amados hermanos, Él debe estar presente en cada decisión que nosotros tomamos, hermanos, en cada situación que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, hermanos, en la iglesia, en la congregación, debemos considerar al Señor. Sí, hermanos, en cada palabra que sale de nuestra boca debiéramos considerar al Señor. Dice el Señor que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. O sea, en todo, hermano, nosotros debemos tener consideración al Señor, considerando al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Porque si Jehová no edificare la casa, en vano sería nuestro trabajo, o sea, en vano sería todo lo que podamos hacer nosotros. Nos podemos esforzar por nuestros hijos, nos podemos esforzar por la congregación, nos podemos esforzar por llevar una familia adelante, hermanos, y todo eso va a ser con cansancio, con agotamiento, porque el Señor no está presente. Pero si el Señor está presente, hermano, es más fácil, porque los consejos ya van en Cristo. Todo lo que hacemos consideramos al Señor. En todo, hermano, en nuestros dineros que recibimos, hermanos, debemos considerar al Señor. Tomar el dinero que recibimos y decir, Señor, gracias por este dinero. Gracias, Señor, ayúdame a administrarlo. Ayúdame, Señor, a que este dinero, Señor, no lo administre yo, sino que administralo tú. Hermanos, y el Señor nos va a dar gracia, nos va a dar sabiduría, cómo administrar, y ese dinero, hermano, va a estar en Cristo. O sea, va a haber una bendición. Ese dinero no va a desaparecer como desaparece el dinero cuando no consideramos al Señor. Consideremos al Señor en todos nuestros caminos, hermanos, para que nuestra casa esté edificada en Cristo. Amén. Edifiquemos en el Señor, edifiquemos en la voluntad del Señor Jesucristo. Luego dice el segundo ejemplo, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no guardare la ciudad, si el Señor no está presente, hermanos, en nuestra casa, en la ciudad pequeña que tenemos nosotros como hermanos, nuestros hijos, nuestra esposa, todo nuestro entorno, hermanos, todo lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, hermanos, si el Señor no está presente allí en nuestras vidas, dice que en vano velamos nosotros, en vano vela la guardia, en vano nos sacrificamos, en vano, hermanos, podemos esforzarnos, porque debe estar el Señor presente en todo sentido, hermanos. Considerar al Señor en todas las áreas de nuestra vida, considerarlo a Él, porque Él es nuestro amado. Hermanos, hay hermanos, una situación que la hemos estado viviendo todos a través del mundo entero. Esta palabra es fácil de entenderla. Este ejemplo, Hermanos, por ejemplo, nosotros usamos mascarilla, ¿no es cierto? Constantemente ya es una obligación andar con mascarillas en el vehículo, más aún cuando entramos a un supermercado, a un banco, qué sé yo. Hermanos, y el consejo que recibimos nosotros de nuestros más cercanos, ¿no es cierto? Protéjanse bien, usen guantes, usen mascarilla. Estoy poniendo un ejemplo, hermanos. Y está bien, está muy bien, porque debemos ser prudentes y debemos resguardarnos y no debemos ser imprudentes frente a esta situación que nos está afectando a todos. Hermanos, pero si mi confianza está puesta en un par de guantes, por ejemplo, y si mi confianza está puesta en la mascarilla, hermanos, en vano me estoy cuidando. En vano me estoy cuidando. Porque dice el Señor, el salmista David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
¿De dónde viene su socorro, hermanos? ¿De dónde viene nuestro socorro como hijos del Señor? Como aquellos que estamos lavados y redimidos por la sangre del Cordero, como aquellos que tenemos la protección del Señor. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Nuestro socorro viene de un par de guantes? ¿Viene de una mascarilla? ¿Viene de un traje? Nuestro socorro, dice la palabra del Señor, que viene de parte del Señor. Allí yo considero al Señor. Digo, una vez más, debemos usar la protección que nos exige el gobierno y debemos usarlo por nuestro bien, por el bien de otros también. Pero yo no puedo depositar mi confianza en una mascarilla o en un par de guantes o en un traje por lo muy resguardado que esté mi cuerpo físico. Si yo uso todo eso, hermanos, y el Señor no está velando por mí, en vano me pongo el traje, en vano me pongo la mascarilla, en vano uso los guantes, qué sé yo, todo aquello. Debe estar primero mi confianza en el Señor. Dice que si el Señor no velare por la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, es en vano que yo coloque todos esos implementos en mi vida, en mi cuerpo, si no tengo mi confianza en el Señor. Esto es, hermanos, para los hijos del Señor. El mundo no considera al Señor. Aquel que no conoce al Señor no tiene hermanos, el conocimiento y la fe y la confianza que el Señor de tan lejos nos pueda ayudar y proteger. Él está en nuestra vida, Él no está tan lejos, Él está cerca, Él está al lado nuestro. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno abriera la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Es un ejemplo, hermanos, para que podamos entender que el Señor debe estar velando por nosotros, debe estar en nuestro lado. Debemos considerar al Señor, traerlo a nuestra casa, llevarlo a nuestros trabajos. El Señor debe estar presente en todas las decisiones de nosotros. Hermanos, ya no debo guiarme por las enseñanzas que me dieron mis padres, sino que debo guiarme por la palabra, por la enseñanza del Señor. Los ejemplos que nuestros padres nos han dado, hermanos, creo que han sido buenos. Yo no tengo nada que hablar, todo lo contrario de mis padres. Tremendos ejemplos, buenas enseñanzas, pero sobre esas enseñanzas primero viene lo del Señor. Debemos estar confiando en el Señor. Mi casa debo edificarla en Cristo, con los consejos del Señor, con la palabra del Señor. Mi familia debe estar guardada, ¿no es cierto?, en Cristo, porque Él es el que vela por nosotros. Los hijos no son nuestros, son del Señor. Yo siempre le digo, Señor, yo aquí en mi casa trato de resguardar y dar palabra a mis hijos, pero donde ellos están fuera, donde están lejos, están estudiando, están trabajando, Señor, yo no los veo, pero tú eres el papá de ellos. Cuídalos, guárdalos. Y el Señor lo hace, hermanos. El Señor lo hace en su gran misericordia. Hermanos, vamos allí en el libro de Salmo. Es una palabra, hermanos, que la hemos estado hablando. Y quiero tomar estos ejemplos, hermanos, venían a mi corazón cuando el Señor me entregaba esta palabra. Salmo 91. Un salmo, hermanos, de los primeros que el Señor nos entregó a través de nuestro pastor Rafael, ¿no es cierto? Cuando comenzamos, hermanos, este tema de pandemias y en esta palabra yo me he guardado obviamente en toda la palabra del Señor, pero esta palabra, hermanos, nos enseña, hermanos, y nos hace confiar en el Señor. Salmo 91, el versículo primero dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo dice todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, ¿qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? Allí, bajo la sombra del Señor, estamos protegidos, estamos cubiertos. El Señor está velando por nosotros. Estamos bajo la protección del Señor. Y si usted lo sigue leyendo, dice que debajo de sus plumas, Él nos va a guardar. Debajo de sus plumas, porque habitamos al abrigo del Altísimo. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estamos seguros bajo sus alas, bajo sus plumas. Así como los pollitos están debajo de la gallina, hermanos, allí guardados del frío, así estamos seguros nosotros debajo de las alas del Señor. Protección del Señor. El 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad.
ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, dice, pero a ti no llegará. Estamos debajo de la sala, no olvidemos el primer versículo, debajo de la sombra del Omnipotente, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, aquel que está, hermano, aquella ciudad está guardada por el Padre, por nuestro Padre Celestial. Entonces allí estamos seguros, allí estamos viviendo seguros. Versículo 10 dice, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y así podemos seguir leyendo, hermanos. Hay mucha protección y mucha bendición del Señor. Esto es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Esto es vivir lo que decía el Salmo 127, ¿no es cierto? Que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela por la ciudad, en vano, dice el Señor, vela la guardia. O sea, debe estar el Señor. Aquí tenemos un ejemplo en este Salmo 191, el Salmo 91, hermanos, donde está la protección del Señor. Ahora, cambiémosle la versión, hermanos, solo para entender, hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo. Dice, ahora podamos aquí nosotros para entenderlo. Deuteronomio después lo vamos a ver más adelante que da, hermanos, lo positivo y lo negativo. Aquí, ¿cuál sería lo negativo, hermanos, de este primer versículo del Salmo 91? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora, el que no habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección, debajo de sus alas. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, pero a ti no llegará, dice el Señor. Dice que no temeremos al mal nocturno, ni mortandad. Hermanos, hay tantas cosas. No te vendrá ningún mal, dice la palabra del Señor. Ni plaga tocará tu morada, ni enfermedad, ni ninguna situación para aquellos que viven bajo la protección, bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que no habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿está Dios en esa construcción? ¿Está Dios velando esa ciudad? Hermanos, cierto que no, porque el Señor no está ahí, porque si yo no vivo bajo el alero, bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, no podré, hermanos, tener protección del Señor. Bendito es el Señor. Debemos vivir, hermanos, bajo la sombra, bajo la protección del Señor Jesucristo, bajo la bendición del Señor Jesús, y debemos vivir en su protección, en su ayuda, hermanos, en que el Señor está velando y está edificando en nosotros. Y allí podemos vivir confiados. Sabemos, hermanos, que esa casa será un día movida y no caerá. Hermanos, les invito a ir ahí también, hermanos, en el libro de Mateo. Lucas, hermanos, Lucas. Seguramente, hermanos, en todo tiempo, hermanos, han habido hombres que se han querido sumar. Siempre hay hombres que, hay un dicho acá en la tierra, dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Es un decir, que a lo mejor tiene relación con el Salmo, a lo mejor viene de ahí, ¿no es cierto? Pero seguramente con todo esto hay muchos hombres que han querido refugiarse en el Señor y han querido por un tiempo guardarse de esto que viene, pero nosotros no podemos engañar al Señor. En ese tiempo, hermanos, es una palabra bien fuerte, por eso yo esperé hasta última hora entregando esta palabra, hermanos, para que si el Señor quería cambiarla, estaba toda la posibilidad, porque vivimos bajo el gobierno del Señor, ¿no es cierto? Ahí en Lucas, en el capítulo 2, versículo 52,
Perdón, hermano, no, es Mateo 3. Mateos capítulo 3, había dicho bien primero. Mateo capítulo 3, hermanos, versículo 1 en adelante, perdón, versículo 6, hermanos. 6 en adelante. Y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista bautizaba, ¿no es cierto? Versículo 7. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En ese tiempo Juan el Bautista, hermanos, predicaba el evangelio del reino de Dios. Si usted puede leer del primer versículo en adelante, allí en Isaías en el capítulo 40, versículo 3, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezar sus sendas. También lo anuncia el profeta Isaías, hermanos, y aquí Juan el Bautista está predicando el evangelio del Señor y dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y aquí, hermanos, él bautizaba en el Jordán, dice, y al ver Juan, ¿no es cierto?, un siervo del Señor, un hombre del Señor, que venían a su bautismo, dice versículo 7, hermano, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. O sea, hermanos, aquí habían gentes que no eran convertidas al Señor, que no venían al Señor por el mensaje de Juan, sino que venían por un poco de miedo, ¿no es cierto?, para huir del día venidero, para huir de la ira del Señor, para huir del final del gran día, ¿no es cierto? Entonces aquí ellos venían y Juan discierne en su corazón, ¿no es cierto?, porque ellos venían al bautismo, no venían por arrepentimiento, no venían para convertirse en verdaderos hijos del Señor. Y Juan les dice, y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, los trató pésimo, los trató mal, hermano Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero él, hermanos, era un hombre que era celoso de las cosas de Dios, era un hombre, hermanos, que entendía lo del Señor, que el bautismo era para aquellos que querían cambiar de vida, el bautismo era para aquellos que querían ser bautizados y sepultar allí, ¿no es cierto?, como lo que simboliza el bautismo en las aguas, sepultar la vieja vida y levantarse en Cristo en una bendición. Hermanos, en una nueva vida. Entonces él no quería bautizar a esta gente así, o sea, él le dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, arrepiéntanse primero y luego vengan a ser bautizados. Eso les dice Juan. Hermano, nosotros no debemos cobijarnos bajo la sombra del Omnipotente por un cierto tiempo, hasta que pase esta pandemia, hasta que pase el temblor, hasta que pase el terremoto, hasta que pase un temporal, ¿no es cierto? Y cuando hay terremotos la gente clama a Dios y la gente está como más sensible, pero después que pasó nos olvidamos. Después que pase esta pandemia, no sé cuántos van a volver a su mismo estado de vida. Hermanos, perdónenme que le hable así, pero es lo que el Señor me ha entregado. Es para mí, es para mis hijos, es para la iglesia, es para aquellos que estamos interesados por el Señor, es para aquellos que realmente queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted quiere que su ciudad esté guardada, que su casa esté guardada, su vida esté guardada de esta pandemia? Entonces consideremos al Señor, hermano, y no sea que vengamos a Él como estos hombres
Y Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, que sea un convertimiento en este tiempo para los que conocemos al Señor, un convertimiento de verdad, de corazón. Yo vengo a Cristo no por esta pandemia, yo me tomo del Señor hasta que Él venga. Venga lo que venga de aquí en adelante, venga bendición o venga mortandad o vengan pestilencias. Yo estoy guardado bajo la protección del Señor. Mi casa está siendo edificada por el Señor y no caerá. Mi ciudad está siendo guardada por el Señor, cubierta por el Señor y no estaremos trabajando en vano. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos ir edificando en Cristo y poder, hermanos, realmente que esta palabra, hermanos, llegue a nuestros corazones y realmente, hermanos, tenerla atesorada en nosotros y hagamos frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, para que el Señor realmente nos guarde. Porque nosotros nos podemos engañar. No os engañéis a vosotros mismos. No nos engañemos. No nos engañemos. A Dios no puede ser burlado. Dios, hermano, es un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, dice su palabra. Hermanos, que realmente estemos sujetos a Cristo desde ahora y para siempre. Dice, hay un ejemplo en la Biblia, que hay un hombre que construye una casa, que va a construir una casa. Dice que primero se sienta, empieza a contar con cuánto capital tiene para construir esa casa. Dice que si tiene para terminarla, dice, bien, la empieza a construir. Y si no, dice que la dejará a media y será grande la ruina, la vergüenza de los vecinos, de que comenzó la casa y no la terminó, no le alcanzó el dinero. Nosotros debemos ser así. Nosotros venimos a Cristo, hermanos, y debemos considerar al Señor hasta que Él venga. Y debemos edificar en Cristo, no hasta un cierto tiempo, sino que edifiquemos en el Señor y para el Señor cada día, hermano. Aquí en el libro de Deuteronomio, hermanos, Deuteronomios, en el capítulo 28, un mensaje conocido, una palabra conocida del Señor, está lo que yo ponía ahí en el Salmo 91, ¿no es cierto? Lo contrario, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y decíamos, el que no habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa con él? Mire, Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, dice Deuteronomio aquí que acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si me amáis, dice, guardad mi mandamiento, guardad la palabra del Señor. Acontecerá, dice, que oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y yo también, hoy también, dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová tu Dios, nuestro Dios, y guardamos su palabra para ponerla por obra, ¿no es cierto? Dice que hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, si yo oigo la voz del Señor y la pongo por obra y la guardo, vendrán sobre mí todas estas bendiciones y me alcanzarán y nos alcanzarán. Veamos, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 15. Pero acontecerá, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, si yo
no oigo la voz del Señor atentamente, dice que vendrán sobre mí todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Hermanos, debo estar en Cristo para ver un montón de bendiciones. Usted lo puede leer del versículo 2 en adelante. Bendito en la ciudad, bendito en el campo. Dice, bendita la cría de tus vacas, bendito tu arteza de amasar, bendito y bendito en muchas cosas, nos dice el Señor. Bendiciones sobre bendiciones, aquellos que oyen y guardan y ponen por obra la palabra del Señor. Pero aquellos que no oyen, aquellos que no guardan, aquellos que no oyen la palabra del Señor, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, serás maldito en el campo, en la ciudad, maldita la cría de tus vacas, maldito tu vientre, maldito, y hermanos, y hay muchas maldiciones para aquellos que no viven, hermanos, bajo el alero del Señor, bajo la protección del Señor. Entonces, hermanos, el Señor aquí nos dice que debemos vivir bajo la sombra del Omnipotente, escuchando al Señor. ¿Qué es vivir bajo la sombra del Omnipotente? Es vivir, hermanos, obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Volvamos allí donde comenzamos, en el Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bendito es el Señor. Hermanos, consideremos a nuestro Padre, consideremos al Señor en todos nuestros caminos y no nos engañemos a nosotros mismos. Vivamos, hermanos, en el orden, en la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, a que oremos al Señor por su palabra, hermanos, para que el Espíritu Santo del Señor siga trabajando en cada uno de nosotros. Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos inclinamos delante de ti, Señor, reconociendo tu máxima autoridad, tu señorío, Señor, reconociendo, Padre, que tú enviaste a tu Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros, entendiendo tu gran amor que tuviste. De tal manera amó Dios al mundo, dice tu palabra, de manera tal nos amaste, Señor, que enviaste a tu Hijo. Padre, gracias, Señor, por ese amor, gracias por esa bendición, Dios mío. Padre, ayúdanos en esta hora, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a tomarnos de ti con una decisión, Dios mío, certera, una decisión formal en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado viviendo, Señor, así a lo que venga, hasta donde lleguemos nomás. No, Señor, estamos construyendo en Cristo, estamos velando por nuestra familia, porque usted es el que vela por nuestra ciudad, Señor, confiando en usted, Señor, en todo momento. Mi confianza está en Jehová, mi confianza está en Él, Señor. No puedo confiar en mis capacidades, no puedo confiar, Señor, en mi trabajo, Señor, no puedo confiar, Señor, en los consejos o en lo dulce o en lo duro que sea con mis hijos, Señor. Debo confiar en ti, Señor. Debo confiar en la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdame, Señor, para no, Dios mío, estar en tu viña, Señor, por interés o por huir, Señor, de alguna enfermedad o por huir de alguna pestilencia. Oh, Dios mío, perdónanos, Señor, si estamos haciéndolo así, Señor. Guárdanos y límpianos, Señor Jesús, para que realmente seamos, Señor, lavados y redimidos en tu sangre y estemos viviendo bajo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta palabra, Señor. Y confiamos, Señor, que usted está con nosotros. Le consideramos en todos nuestros caminos, Señor. Y le decimos, Señor, siga velando por nosotros. Siga edificando casa para Cristo en nosotros. Siga edificando en nuestra iglesia. Siga edificando en nuestra familia. Siga edificando, Señor, en mi vida, Señor. Siga trabajando en mi vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, se lo rogamos y bendecimos, Señor, su obra en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén.